¿cómo puedo contrarrestar el burnout? ¿De qué manera o qué mecanismos prácticos de todo tipo podemos utilizar, ¿no? Y pues realmente superar el burnout requiere abordar tanto el autocuidado como el entorno laboral. Algunas estrategias clave incluyen priorizar el descanso, establecer límites, practicar técnicas de relajación como la meditación y el mindfulness y buscar apoyo social. También es fundamental aprender a decir no, mantener una rutina física activa y reconectar con actividades que nos nutren, ¿no? Y a mí me gustaría adicionar en este tema los comentarios que también hay muchas barreras culturales o muchos estereotipos culturales, ¿no? Que en algunas ocasiones es más fácil, ¿no? Hay en otras ocasiones es más difícil. Yo tengo la experiencia de haber trabajado en México, haber trabajado en Europa y sí, desafortunadamente en Latinoamérica no estamos tan avanzados en estos derechos de los trabajadores, ¿no? Y de los mecanismos que tienes aparte como ley que te protegen, porque de eso se trata, ¿no? Bueno, yo lo mencioné antes, para mí el mindfulness es algo central que yo he aprendido en mi vida para gestionar, todo lo que en realidad todas las áreas de mi vida, Correcto, porque es un instrumento que te enseña mucho a poder realmente, eh, soltar, a poder aceptar, a poder, sobre todo aceptar situaciones, ya sean, positivas o menos positivas, porque muchas correcto, veces, el problema del ser humano es que lo bueno lo quieres para siempre, no lo quieres soltar, y lo malo lo rechazas. Pero, ¿qué ajá, pasa si es que realmente hay aceptación en que porque nuestra experiencia humana es dual, va a haber lo bueno y lo malo, porque es así como nos damos cuenta, ¿no? No te das cuenta de la luz si es que no hay la oscuridad, no te das claro, cuenta de lo claro, bueno si es que no está lo malo. Entonces, las situaciones en la vida siempre van a ser, situaciones positivas, las que describimos nosotros, ¿no? Situaciones positivas y situaciones negativas. Entonces, claro. cuando hay aceptación y no juzgamos en que, esto es terrible y me va a volver a pasar, y ahí empezamos, ¿no? Con esas historias mentales y esas, La ¿no? aceptación, ¿no? Y yo voy a ir como pointing out o mencionar ahorita conforme lo vas diciendo, ¿no? La aceptación y luego voy a ir diciendo para que la gente nos vaya Sí. apuntando si quiere, ¿no? Entonces, sobre la aceptación, ¿qué más? Y bueno, para mí, yo lo que utilizo mucho bueno, obviamente medito, tengo una práctica, constante Correcto. de meditación diaria, y Que por cierto, al meditación final nos vas a decir todo, Sandra, de todo lo que haces, porque quiero ya, compartir con toda la gente que nos escucha todo lo que haces, porque creo que puedes ayudar sí. mucho en este tema en específico. Y la Pero continúa, por respiración, favor. ¿no? La La respiración. respiración es algo que interrumpe el cerebro, no puede estar pensando y estar conscientemente atento a la respiración al mismo tiempo. O sea, Yo hasta tengo cuando un relojito que me dice cuando me ve los niveles de estrés, me dice, oye, es momento de una respiración. Y sí, lo siento que ya es momento de que me va a empezar a decir el relojito y tarde que temprano me claro, dice. eso, como decía Manuel, o sea, la respiración activa el córtex prefrontal Claro, y avisa a la amígdala que todo está bien, que puede descansar, ¿no? Que puede calmarse un claro, poco. claro. Entonces, para mí esas son unas herramientas centrales, ¿no? Excelente. No, pues eso creo que son herramientas muy prácticas, muy accesibles. Y que creo que también pueden llegar en un momento muy temprano, ¿no? Creo que ahí lo importante es agarrar esas desde el principio, ¿no? Porque algo que platicábamos, ¿no, Manolo? Y ahorita creo que también nos platicas en esto de las herramientas que nos vas a decir, la secuencia que de repente uno vive de desencanto, inclusive, ¿no? Que entras en un trabajo nuevo y dices, ay, wow, y de repente te das cuenta que, oh, no, el que pensabas que era el gran jefe, o al principio empezó siendo el gran jefe, acaba siendo el que te traiciona, ¿no? Y sabemos muchas de esas historias de novela. Entonces, más o menos, ¿cómo es el proceso y qué herramientas hay en eso, Manolo? Yo creo que vivimos una buena época o está iniciando una buena época para la salud mental en general. Eso estoy convencido. Ok. Si hay algo bueno en esta nueva etapa es y en la relación con el trabajo y con la gente en general, ¿no? Es que Ujú. estamos en una buena etapa para la salud mental.
Y Qué para bueno. mí, que yo, Creo que pero paréntesis, creo que el para la pandemia, esa es una de las cosas que nos trajo, a pesar de todo lo que nos puso mucho el tema de la salud mental y demás, ¿no? Yo creo que eso, y aparte acabas de decir, salió en el 2019 prácticamente de lo que llevamos de la pandemia, ¿no? exacto. Pero continúa, por Sí, favor. la pandemia sin duda cambió nuestra manera de ver la vida, porque nosotros estábamos acostumbrados a tener la libertad de salir y trabajar y hacer y juntarnos, ¿no? Y de repente eso se acabó, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que Correcto. hay otras cosas, además de todo eso. Ese fue el gran cambio, yo siento. Pero, Claro, pero, claro. pero vivimos en una buena época para la salud mental, ¿no? Por lo menos la salud mental ya está en el centro de muchas cosas y eso es bien importante. Y para mí que yo sufrí de burnout severo Ajá, y que yo un día me levanté y fui, renuncié y después estuve tirado 6 meses sin poder hacer nada, ¿no? Y que me costó claro. mucho trabajo regresar. eh, Sí, porque te sientes inútil, esa es la cosa, ¿no? Que al te final dices, bueno, sientes, mejor te me tiro a sientes la basura, ¿no? te sientes como un cerillo quemado, que ya no puedes, Sí, 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 ya, en la sí, sí, cajita, ¿no? sí, En la sí, basura. sí, sí, Yo no podía hacer nada, veía la tele y poco a poco empecé como a trabajar un poquito y lo que me ayudó claro. mucho fue hacer el libro, ¿no? Y estar Okey. en esta investigación, que lo hice muy poquito a poquito, dedicaba 1 hora diaria, 2 horas diarias, Sí, etcétera. poquito a poquito, porque no estás sí, es como estar con el ya sabes, cuando no tienes ganas de comer y tienes que comer, que no puedes Exacto. comer, es eso, ¿no? Exacto. Pero lo que me hubiera gustado, o qué herramientas me hubieran gustado, conocer antes de que hubiera sucedido el burnout. Una es, saber qué es el burnout. Yo Okey, creo que con sí, saber qué es el burnout, ¿no? Y estar consciente de que, las presiones en el trabajo y las presiones en la casa y los traumas psicológicos por los que hemos pasado, eh, pueden llevarnos a una situación de este nivel, y hacernos consciente de eso y buscar ayuda, ese es el primer paso, ¿no? Yo creo que okey. ese es el mejor y primer paso. Y Y creo después, que, paréntesis, también lo de buscar ayuda, creo que también es muy puntual, porque después decimos: "Ah, no, es que si yo pido ayuda ya no soy capaz y me siento también, es que soy como no puedo con la carga laboral es por mi incapacidad profesional". No, te están explotando, ¿no? trabajar mucho y el desgastarnos es visto como una gran cosa, ¿no? Sí, exacto. Cuando No, realmente el workaholic el es de workaholic, bien workaholic, exacto, es celebrado, ¿no? es muy celebrado, ¿no? Quien trabaja, Sí, oh, sí. no, yo trabajo 23 horas al día. ¡Wow! ¡Qué bien!, ¿no? O el dicho de que si con 24 horas no te alcanzas, levántate una hora antes, ¿no? Sí. Pero bueno, En medicina decíamos, la noche es larga y el café barato, ¿no? Esa es otra de las cosas que tenemos que hacernos conscientes, ¿no? Que por un lado el okey, trabajo da sentido a nuestra vida, pero por el otro lado, darlo todo en el trabajo no tiene caso, ¿no? Y quien trabaja más, pues no necesariamente es el mejor, correcto, ¿no? correcto. Yo Y siempre he creído en base a los resultados y no al tiempo que le estás dedicando nada más de exacto. que sí, ¿no? Toda ocasión en la vida, yo creo que uno no puede dar lo que no tiene para Ajá, entonces, si uno realmente se vacía de todo, en todo sentido, de ahí no puede dar más, ¿no? Entonces, y eso es lo que realmente nuestra sociedad en general en este mundo no se ha encargado de transmitir, ¿no? Así es. Porque eso es algo que también se tiene que aprender uno a claro. medir, como que no tenemos las herramientas o no tenemos la percepción para medir hasta, o sea, me estoy desgastando, Ujú. hasta cuándo yo puedo, como No, dices, se ve bien visto dar y dar y dar y dar, pero algún momento obviamente no, ya no tienes más que dar, entonces, como dices, de ahí terminas quemado, ¿no? sí. Sí, claro. Y eso es algo que pienso que también está cambiando. Ujú. De repente se está yendo un poco al otro extremo Ya de con repente la nueva generación. Sí, Esperemos que no. que todo va en péndulos, ¿no? Y hay que encontrar un punto medio, pero sí está yendo Sí, a que todo es muy pero sí, otra cosa importante para prevenir es que si tú te fijas, hay descritas etapas del burnout. Y tú okey, puedes ubicar en qué etapa estás y dependiendo de eso puedes hacer las cosas desde las más sencillas a las más complicadas, ¿no? La primera etapa es la que se le llama la luna de miel, que es cuando recién entras a un trabajo, ¿no?
y todo está muy bien, y Ajá. estás muy emocionado, y etcétera, etcétera. Sin embargo, tus expectativas no están en el sitio correcto. Es decir, Ah, no, yo ahora que entre voy a cambiar la empresa totalmente y me van a aplaudir y entonces el no poner bien tus expectativas o el no que empieza de ahí, no es que ellos te ahí hayan empieza. engañado, tú te engañaste, Tú te ¿no? Tú ganaste. solito te Bueno, engañaste. en cierto Ujú. sentido sí. Bueno, también hay muchos encantadores de Sí, serpientes, sí, ¿no? sí, pero vaya, Que no ofrecen estamos muchos trabajos. eximidos Sí, de la culpa. Creo que eso es muy importante, ¿no? Y eso es lo que yo le digo a la gente. O sea, ponte, realize it, ¿no? O sea, date exacto. cuenta del tema para que después no te explote en la cara, ¿no? Sí, ser realista, ¿no? Y Ser realista, definir expectativas reales, ¿no? Y no pasar. correcto. Esa es la primera cosa. Ese sería como desde el punto de vista laboral la primera cosa para prevenir. Luego Vale. empieza el estrés, ¿no? Empieza, es la segunda etapa del burnout. Empieza el estrés y empiezan los síntomas, pero muy sutiles, ¿no? Ah, caray, tengo que ir a trabajar, pero híjole, como que Ya no tengo no ganas. tengo ganas. O Sí, pueden ser muy sutiles, ¿no? Pero no nada más es no tengo ganas o me peleé con fulano, es este cinismo hacia las cosas, ¿no? Este pequeño mm. cinismo hacia el trabajo. Bueno, pues hazlo así, ¿qué importa? Sí, de que pues si de por sí mi jefe es un idiota, ya para qué Eso, le hago, ¿no? Ahí ahí es empieza, el ¿no? clásico. Esos son estos pequeños síntomas, ¿no? Y también Ya, hay cansancio, que no se resuelve del todo con el descanso, etcétera. Y después ya pasas al estrés crónico. Y en el estrés crónico, ¿no? Lo que te sucede que es ya digamos, le dicen brown out, que es una etapa previa al burnout, ¿no? Eh, ok, y ahí lo que sucede es que ya los síntomas, ya digamos, los tres síntomas, agotamiento emocional, despersonalización y cinismo, están presentes, ¿no? Y bueno, y falta de eficacia en el trabajo ya están presentes, ya sientes que algunas cosas ok, ya no eres bueno, etcétera. Es como las primeras etapas, ¿no? Pero también empiezan los correcto. síntomas físicos, porque cuando hablaba yo del cortisol, el cortisol no nada más altera nuestro cerebro, sino que también altera nuestra fisiología, ¿no? Y entonces, pues está más asociado con enfermedades del corazón, con dolores Sí. musculoesqueléticos, empiezas con los dolores de espalda, Sí, los clásicos de que cuando estás hecho un garrote, a mí me pasa, cuando estoy con mucho estrés, acabo exacto, hecho un ¿no? nudo. Exacto. Y entonces empiezan estos síntomas físicos, que es, no sé, tengo problemas gastrointestinales desde hace 2 meses y no se me resuelve con nada, ya he hecho dietas, ya he hecho el otro, y esto es real, real, real. Incluso en Europa hay clínicas en donde se van los pacientes que tuvieron burnout, se van 1, 2, 3 meses a trabajar en eso y son revisados. En Estados Unidos hay una clínica específica de burnout o empiezan a ver las clínicas específicas de burnout Ok, en qué donde interesante, revisan qué bueno, las enfermedades relacionadas con el burnout. Cuando claro. alguien no puede curarse, ¿no? Puedes también ser lo que antes llamábamos psicológico. Y bueno, claro, ahora nos hemos dado cuenta que chicos. todo lo psicológico, Sí, ¿no? que son todas las dimensiones, ¿no? Y todo Ujú. lo Sí, psicológico tiene impacto fisiológico. Es decir, claro, Fisiológico. sí, nuestro cerebro, ¿no? Es capaz de causar enfermedad física. Esto está claro. probadísimo. Yo tendría otra pregunta. Sí, ¿Hay algún estudio, que me imagino que lo hay, entre la relación de burnout y las prácticas espirituales o religiosas? ¿No? Qué bueno que lo toca Sandra, porque eso es justamente el siguiente tema que quería yo sí, Ah, tocar. okey. ¿Cómo vamos a hablar? ¿Qué así- dimensión espiritual? Que creo que es sí, fundamental, ¿no? Pero qué bueno que le haces la pregunta a Manolo y sí. de ahí vamos a Y te entrar debo, a lo que sigue. hace rato me preguntaste si había un estudio de cuánta gente tiene burnout. Y sí, hay varios estudios, ¿no? En varios países e incluso en México, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, hicieron un estudio y hasta el 77% de los trabajadores han reportado
estrés relacionado con el trabajo, no burnout. O sea, 3 de cada 4 personas que están trabajando prácticamente tienen burnout. O No, sea, burnout uno no. de cada No, 4 No, no, no. no, burnout no. todavía Ah, no. No, Estrés. estrés estrés, relacionado con el perdón. trabajo, ¿no? Okey. Sí. Que Bueno. eso nos Sí, indica es un pre. Y como hace sí, apenas, me parece que hace apenas 2 años, si no me equivoco, si no que menos, 1 año, en México hay una lista de enfermedades ocupacionales que sirve para que cuando a ti te den y te las diagnostiquen, tu empleador pague la incapacidad, ¿no? ya, la Para incapacidad. incapacitarte. Entonces, apenas hace 1 año o 2 años. Entonces ya vamos a empezar a tener números reales de casos de burnout diagnosticados. Okey, qué bueno. Y, y, y resulta que por ejemplo, en Estados Unidos este estrés laboral es del 67% y en México es del 77%, ¿no? Hay Ya. culturas que favorecen el burnout y hay culturas que lo Lo tienen un tipo contrarrestan, lo la van a de favor y en contra. prevención. Ah, yo me hubiera imaginado que no, ¿Eh? que en Estados Unidos quizá hubiera sido más. La visión de cómo resolver el burnout, y de esto también hay estudios, la visión de cómo resolver el burnout en las diferentes culturas es, por ejemplo, en la cultura americana es totalmente personalista. Es decir, Okey, si yo tengo burnout, yo lo resuelvo, yo lo hago y nadie más se mete. Es decir, yo me busco las herramientas, es mi problema, ¿no? Y en las culturas latinoamericanas es más familiar, tienen más que ver con la familia. Si yo reporto burnout, ¿no? Todo el mundo se va a meter. claro, Y eso es, claro, es claro. Que bueno, le ¿no? Porque tienes un soporte social, pero todo el mundo se va a meter. Y entonces tu pareja, eh, Sí, la tu tu mamá, el mamá, tu tío, tu papá, todos. papá, tus tus hermanos. hermanos, todo el mundo se va a meter y te va a decir qué es lo que tienes que hacer, y etcétera. ¿O qué Y, podrías hacer? Sí. y más que eso, en la cultura americana, tú no vas a decepcionar a nadie desde su punto de vista más que a ti mismo. Y en la cultura latina, tú decepcionas a los demás. Porque ¿qué pasa si tú tienes burnout y te cansas de trabajo? Estás decepcionando a los demás. Tu último fin es la familia. Y en la cultura asiática, ¿no? Por ejemplo, en Japón está esta la muerte por trabajo, porque ellos, el trabajo es lo más importante, ¿no? El trabajar es lo que les da sentido a la vida, ¿no? Entonces, pues si tienes burnout, te lo aguantas y le sigues, ¿no? Sí, sí. Porque no puedes dejar de trabajar. Está bien interesante, hay toda Sí, una... sin duda Y, es muy y también interesante y digo y también ajá, depende de otras cosas, ¿no? Las mujeres tienen 1.2 veces más de desarrollar burnout, ¿no? ¿Por qué? ya. Porque tienen más barreras, aunque creámoslo o no, si las barreras en el trabajo son suficientes para causar burnout, las mujeres tienen una barrera adicional, ¿no? Que es Claro, por el simple hecho de ser mujer. Se claro. le Sí, exige diferente, se le ve diferente, etcétera. Ojalá no ocurra se le así. paga diferente muchas Sí, Se le veces. paga diferente, ¿no? Se le habla diferente, se le trata diferente. Entonces, ese es uno. Y dos, en la comunidad LGBT, ¿no? Los gays somos mucho más propensos, somos que 1.8 veces más propensos a desarrollar burnout. Y, ya. y Oh, esto wow. es porque tenemos una barrera más, ¿no? Sí, Porque claro, no nada más se nos tratan se va diferente, se sumando. nos ve diferente, sino que no, se nos excluye de lo social, en el trabajo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, Claro. para que veas todos los elementos, eso es nada más un ejemplo para que veas todos Sí, los no, elementos. es que ojalá fuera nada más una dimensión, ¿no? Y Ujú. que es tan fácil, ¿no? Y eso yo creo que es lo frustrante, que por eso de repente la gente, cuando no tiene esa eficiencia, esa eficacia, que acabas de decir, una eficiencia, eficacia del trabajo donde te sientes inútil, ese es lo peor. Y para salir de ese ciclo, a mí, por ejemplo, me pasó que yo me tuve que desintoxicar mucho tiempo, 1 año prácticamente en un trabajo muy rutinario, muy de comprobarme a mí mismo que puedo hacer eso, ¿no? Donde no tuviera que yo usar mucha creatividad porque realmente tenía la cabeza yo quemada, no podía ser creativo,
Pero esa labor me dio a mí mucha autoconfianza, ¿no? Lograr objetivos, lograr ventas y me dio otra vez el autoestima para reidentificarme, ¿no? Y revalorarme, creo que es bien importante. Lo que nunca dije fue cómo se resuelve, ¿no? Y Ya, depende en qué etapa estás. Pero Sandra habló de una cosa bien importante que es el mindfulness, ¿no? Y okey, el hacerte presente o el sentirte presente, ¿cómo se traduciría mindfulness, no? Eh, es la mejor herramienta para, para, sí. para las, Y tan fácil, para creo que las ese es lo comidas. lo tan práctico, porque el mindfulness es precisamente que estás lavando los trastes y estás consciente de que estás lavando, estás metido en lavar los trastes, ¿no? En cosas mundanas que ni te das cuenta, Y que es también importante ayuda el a tema. controlar esta rumiación negativa que habla Sandra, que sucede cuando haces más grandes los problemas de lo que son, ¿no? Y el Como decían las mindfulness, maestras, déjele tarea para que no ande pensando cochinadas, ¿no? Ponme la cabeza a trabajar en algo para no estar pensando en cosas justo, malas, en ideas, muy, justo, eh, justo. locas, Y eso me ¿no? lleva, Sí. y eso me lleva al resto. Yo creo que con el mindfulness lo pondría en el centro y me lleva al resto de las tareas, ¿no? El dormir bien, el tener una buena higiene de sueño, el tener un calendario de actividades bien hecho, ¿no? No estar saltando de un lado a otro, eso también ayuda a darte estructura, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando ya estás en burnout, etcétera, pues ir con un especialista. La verdad es que tienes que ir con un psicólogo, tienes que ir Claro, a Mm. realizar, claro, tienes que trabajar, etcétera. Y sí, otro aspecto también que he estado investigando últimamente es la relación de nuestro bienestar con la macrobiota, Ah, claro, con claro. lo que comemos. Sí, sí. Es tan central y en realidad nos hemos perdido en el consumo, sobre todo diría que quizá en Latinoamérica menos porque es más como que la comida en casa y no sé qué, y vas al mercado, es quizá menos, ¿no? Ujú, Pero en países como en Estados Unidos o muchos países de Europa también que se han ido al fast food, a la comida sí, que está, ¿cómo se dice? sí, Con ya preprocesada, ¿no? preservantes, Sí, 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 procesada y qué sé yo, eso es muy dañino, es muy, 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 muy malo. estoy de acuerdo. Y, sí, y ahorita recién está saliendo todos esos estudios de que realmente tiene relación inclusive con el estado de ánimo, con la depresión, Totalmente. claro. es súper, súper No, de ahí es importante. donde se fundamenta, yo creo, muchas veces los estados depresivos Ujú. en cómo estamos, Sí. ¿no? La química era lo que Sí. hablábamos la otra vez también en otro de los Y ¿sabes programas. por qué te preguntaba eso de si tiene relación con una práctica espiritual o religiosa? Porque la felicidad sí ha habido estudios y dice que la gente más feliz es aquella que de los países que donde hay más prácticas religiosas. En The Divine Within compartimos conversaciones reales que llevan a una conexión personal con Dios. Fortalece tu fe, crece espiritualmente y descubre lo divino dentro de ti. Ven y camina con nosotros en este viaje espiritual.